Hola, ¿cómo estás? Bien, Fran, ¿tú cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bienvenida, Fran, a este espacio otra vez. Tenemos un tema súper importante hoy y nos han escrito mucho solicitando que platiquemos de este tema, porque es un tema como recurrente y vemos que afecta a muchísima gente y sobre todo, pues últimamente, ¿no? O sea, los niveles de estrés se elevan y entonces los cuadros de migraña empiezan a aparecer en todos lados. Entonces, si quieres, arrancamos y empezamos. Cuéntanos un poquito acerca de qué es la migraña, qué lo provoca, por qué ese dolor tan intenso y cómo, sobre todo, cómo diferenciar entre un dolor de cabeza agudo y una migraña. Básicamente, la migraña es un dolor, ¿no? Tiene que ser, obviamente, en la cabeza, es un dolor de cabeza y puede presentarse en diferentes lugares de cada persona. Y una migraña tiene que tener ciertas características muy especiales para que sea como tal denominada migraña. Tiene que ser un dolor pulsátil o como un latido, ¿no? Puede presentarse en racimo, o sea, en un lugar normalmente es unilateral, es muy raro que sea bilateral y que sea de toda la cabeza. Entonces, lo acostumbrado es que empiece de un lado y que se quede en un lado, que no recorra toda la cabeza. Es importante que sea pulsátil, que sea un dolor. Los doctores clasificamos en cruces, ¿no? Siendo 4 el nivel más alto, ¿no? El nivel más alto de cruces. Entonces, que sea un 3 de 4 cruces o un 4 de 4 cruces. Si es uno de los dolores más intensos o uno de los dolores que podrían llegar a ser más intensos, ¿no? Si es 1 de 4 o 2 de 4, no se llama, no se denomina migraña, tiene que ser pulsátil. Y es bien importante que no todos los pacientes cursan con síntomas acompañantes, como náuseas, como fotofobia. Fotofobia es que le tienen aversión a la luz, o los audios que lo escuchen muy fuertes, ¿no? Y que tengan vómito. No todos los pacientes cursan con este tipo de sintomatología acompañante. Cada quien tiene su diferente migraña y la migraña es importante, que puede durar, a ciertos pacientes puede durar desde horas hasta 72 horas, o sea, hasta 2 o 3 días. Y por último, es importante comentarles que no todos los pacientes presentan aura. El aura es un síntoma como de amenaza que te va a dar. No sé si tú sufras de migraña, pero yo sufro de mucha migraña y yo sí soy de esas personas que tengo una aura, que sé cuando me viene. Y, pero no todas las pacientes con migraña, porque las pacientes que piensan que tienen migraña dicen, no, pues yo no tengo eso, entonces yo no tengo migraña. La migraña, según la clínica Mayo y en Estados Unidos, es importante que no es una razón 100% necesaria para acudir a consulta. Entonces, no se clasifica como tal hasta que genere un ausentismo laboral o que genere una discapacidad real en la vida diaria del paciente. Si no genera una discapacidad en la vida real diaria del paciente, no es necesario ni siquiera acudir al doctor, según los especialistas, pero acudan a su doctor, porque es muy difícil diferenciar entre una migraña que es frecuente o una que nos conocemos como pacientes migrañosos, a un dolor de cabeza simple y llano, que puede ser ocasionado por otras cosas o que sea algo mucho más fuerte, ¿no? Es importante, Janice, comentarte que las migrañas no se acompañan de ningún tipo de convulsiones o de pérdida del esfínter, o sea, que se hagan pipí o que se hagan popó los pacientes. No se acompaña de entumecimiento de la cara, no se acompaña con debilidad de los músculos de la cara,
porque eso puede, los pacientes que tienen eventos vasculares cerebrales, es un diagnóstico diferencial que debe de ser muy importante y que los pacientes vean que los dolores, hay de dolores a dolores. Hay un dolor que dura horas, 4 horas, que se entiende que es una migraña, o un síntoma que se llama un trueno, dolor de trueno, que es un dolor 4 de 4, pero que dura segundos. Entonces, que de repente como que se les mueve el mundo, eso no es migraña. Eso tiene que verse con un neurólogo y seguramente es otra cosa. ¿Cómo es que cómo y por qué es que la migraña nos puede afectar a este nivel sensorial? O sea, el sentido de la vista, el sentido del oído, ¿no? O sea, un poquito, ¿cómo es que esto sucede a nivel neurológico o a nivel cerebral? Es importante comentarles que los pacientes migrañosos tienen 4 etapas. La primera etapa es un tiempo que puede ser 1 o 2 días previos al aura, que se llama pródromo. Y el siguiente, bueno, es pródromo, es el aura, es el ataque migrañoso y es el postdromo. Este preaura es 1 o 2 días y los pacientes tienden a tener, es muy interesante, tienen bajos niveles de ánimo, pero de repente son muy eufóricos o les da estreñimiento o tienen mucha debilidad o sienten mucho sueño. Estos son 1 o 2 días antes de que se presente el aura. El aura, como ya lo dije, es como algo preventivo, como algo que genera una advertencia al cuerpo. Y aquí empieza pues los síntomas, los puntos brillantes, puede existir una sensación de adormecimiento de las manos o incluso de las piernas, o una sensación que los españoles lo caracterizan increíble, como son descolocados. Los pacientes se sienten descolocados, como que no están, como que sí están, pero que no están. Entonces, esa palabra me encanta. Los pacientes están descolocados y en ocasiones hay pacientes, y por eso esto es importante, tienen dificultad para hablar en el aura. Y entonces es difícil hacer el diagnóstico diferencial con un evento vascular cerebral. Porque en el evento vascular cerebral hay una triada que podría ser una alteración para dificultad para hablar. Y después ya está el ataque agudo. Que el ataque agudo, como ya lo mencionamos, que es de 4 horas hasta 72 horas. Depende de cada quien. Y por último está el postdromo. El postdromo es un periodo en el que el paciente tiene una sensación de agotamiento cañona y se van a dormir, o pueden sentir mucha euforia después del ataque, o se pueden sentir confundidos, ¿no? Están totalmente confundidos. Pero es muy importante hacer esta mención. No estoy incluyendo ningún otro síntoma, porque quiero que se haga muy bien la diferencia entre un ataque convulsivo, o si podemos tener, digo, yendo en el peor de los casos y ser muy exagerados, en un cáncer cerebral, o en un paciente que podría tener alguna alteración neurológica más fuerte, o un dolor de cabeza más leve. Entonces, no estoy diciendo, no se acompaña de ninguno. De hecho, el único síntoma acompañante que podría ser son náuseas y vómito, y fotofobia y sensibilidad para los sonidos. Okay. Y de hecho hay pacientes que también para los olores. Claramente la migraña es todo un evento, ¿no? O sea, tanto tiempo pre, y luego el aura, y el ataque migrañoso en sí, y luego la siguiente fase, que es a lo que yo le llamo la cruda de la migraña, ¿no? O sea, que te sientes como si hubieras, o sea, es como un dolor muscular, o como un dolor que se queda, es un dolor que queda como rezagado, que está por ahí, ¿no? Que es un poco como adolorido, así es como a mí se me manifiesta. Me siento adolorida de la migraña, ¿no? Entonces, pues claramente es un evento que toma muchísimo tiempo en cuestiones de desarrollo y en cuestiones de cómo se manifiesta, y luego tiene también estragos. Entonces, es mucho más, es una gran manera de demostrar como las diferencias entre una migraña y un dolor de cabeza, ¿no? O sea, la gente que no sufre de migrañas, no, luego es como, ay, bueno, pues te duele la cabeza y no pasa nada.
No, o sea, claramente es todo un evento fisiológico que empieza a suceder días antes de que se manifieste en un dolor mayor y que sí nos impida, ¿no? Muchas veces la migraña pues, nos impide continuar con la vida, nos impide hablar, nos impide manejar, nos impide caminar, nos impide muchas cosas. Nos impide abrir los ojos, ¿no? Sí. Yo cuando tengo migraña ya no puedo abrir los ojos, me tengo que encerrar y ya me dio migraña y adiós el mundo. Por las siguientes, a mí me duran como 6 horas siempre, ¿no? Si somos migrañosos, ¿cuándo nos da migraña? ¿Y qué tan frecuente nos da migraña? Por ejemplo, lo que decía, el dolor como trueno, eso no es migraña, eso es bien importante. Migraña tiene que durar horas, entre 4 y 72 horas. Si es un dolor que duró sola, muy intenso y duró media hora, eso no es migraña, ¿no? Entonces, eso sí lo tenemos que ir a ver por qué nos dio. Si el dolor se acompaña de fiebre, pues claramente no es migraña. Si el dolor se acompaña de rigidez en la nuca, eso podría ser meningitis. Entonces es bien importante que, muy diferente más bien que nos dé dolor de cabeza, pero que no podamos mover la cabeza porque tenemos literalmente, sienten como que agarran el cuello, tenemos rigidez de nuca. Y eso puede ser por meningitis. Por supuesto, si hay convulsiones, si hay visión doble, si hay debilidad o dificultad para hablar o se cae alguna parte de la cara, eso no es migraña, ¿no? Es importantísimo hacer la diferencia porque hay pacientes que se esperan o justamente por esta falta de información no saben distinguir entre un evento vascular cerebral y una migraña o un dolor de cabeza simple y llano que es un 2 de 4, 1 de 4, pero duró 40 minutos y ya con un Dolac se quita, que un episodio migrañoso como tal. ¿En qué etapa de la migraña es que el CBD puede entrar como un coadyuvante? Ok, el CBD no solamente actúa en la etapa del ataque, tampoco actúas solamente en la etapa pre, ni en el aura, ni en el post. Actúa en todas. Y es importante decirlo que si eres una paciente migrañosa, básico que lo tomes como suplemento. Porque los pacientes, o sea, las causas, para poder hablar de este tratamiento, tenemos que saber los desencadenantes, justamente el por qué nos da la migraña, ¿no? Por ejemplo, es muy frecuente que las pacientes que están teniendo algún tratamiento hormonal o no tratamiento hormonal, pero están teniendo cambios como están en el climaterio o la menopausia o están tomando anticonceptivos orales, es importantísimo que vean que esto podría ser la causa de su migraña. Pacientes que tienen muchísimo estrés, pacientes que acaban de consumir mucho café o pacientes que toman mucho vino. El vino tiene los taninos y los taninos generan migraña. Los pacientes que tienen deshidratación. La deshidratación es la primera causa mundial de dolor de cabeza y es porque de verdad no tenemos este hábito de consumir agua. La falta de sueño o dormir demasiado generan eventos migrañosos. La genética, si nuestros papás son migrañosos, es muy probablemente que nosotros seamos migrañosos. Los alimentos, es muy importante que si consumimos alimentos con muchos conservadores o altos en sal, nos puede dar migraña y nos da migraña porque aumenta la presión arterial. Y si aumenta la presión arterial, pues nos va a dar migraña en un lugar localizado. Las arterias del cerebro son muy chiquitas, Janice. Entonces, si se espasman por una presión arterial elevada, va a doler mucho. Y por eso son los ojos, porque en los ojos tenemos presiones arteriales muy altas. Entonces, si consumimos sal o tomamos poca agua o consumimos muchos conservadores, nos van a dar eventos migrañosos. Y si hacemos un esfuerzo físico intenso, ¿no? Y no nos hidratamos, esos son los desencadenantes. Entonces, ya sabiendo eso, Janice, es importante ver cuál es el tratamiento, ¿no? Y vemos que en todas, Janice, en todas el CBD es en todo lo que acabo de decir. O sea, si tú estás en un evento estresante o lo vas a tener, el suplemento de CBD es importantísimo.
Si tú te conoces, si estás sustituyendo hormonas o si estás con un tratamiento con anticonceptivos orales, sea cual fuere por la razón, el sistema endocannabinoide actúa mucho en toda la cuestión inmunológica de las pacientes con menopausia y climaterio. El CBD es básico por la ansiedad que genera la menopausia y el climaterio, entonces disminuye. El CBD como tal, eso es en cuestión preventiva. En cuestión del ataque, eh, normalmente yo recomiendo que los pacientes que se conocen como que comen o que toman CBD frecuentemente, son los únicos que podrían tomarlo como coadyuvante en el evento, justo en el evento de la migraña. Porque no es un medicamento el CBD, Janice, es algo que coadyuva, ¿no? Entonces podemos tomar antiinflamatorios o analgésicos y el CBD para disminuir el periodo agudo de la enfermedad, para sentirnos más tranquilos. Es muy importante, el CBD es un vasodilatador y eso es buenísimo para la migraña. Porque si la migraña, la causa de la migraña es por hipertensión arterial, entonces sí, con el CBD puede mejorar todos los síntomas de la migraña. Y en una etapa post migraña, pues va a hacer que tengamos un sueño mucho más profundo y va a ser algo mucho más reparador el CBD. Entonces, el CBD no solamente lo recomiendo para alguna etapa, lo recomendaría para todas, lo recomiendo para todos los días, de hecho, como suplemento. Y además de, pues, la causa como tal de la migraña, ¿no? Si la migraña está dada por depresión o alguna enfermedad psiquiátrica, pues antidepresivos, ansiolíticos, analgésicos, por supuesto antihipertensivos, si es nuestra causa, o si tenemos la glucosa muy alta, pues necesitamos bajar esa glucosa. El CBD ayuda a todas las cuestiones crónico-degenerativas. Es muy importante decir esto porque mejora el riego sanguíneo, literalmente, de todos los órganos. Entonces el CBD, como es un vasodilatador, hace que llegue sangre mejor a todos nuestros órganos y ayuda mucho. Entonces necesitamos estar tomando como suplemento para nutrir el sistema inmunológico si es que lo tenemos bajo. Por ejemplo, la anemia, la falta de hierro es una causa importante de migraña. Entonces ayuda mucho el CBD. Entonces, si tenemos el sistema endocannabinoide digamos que vacío y estamos dando poco CBD, pues no nos va a ayudar. Tenemos que tomarlo diariamente como suplemento y en el momento agudo subir la dosis, ¿no? Hablemos un poquito de este tema de la dosis a la hora del dolor, porque esa es una de las preguntas que más nos hacen. De hecho, tenemos una aquí de parte de Gaby, como de qué miligramos son del CBD se recomiendan para el ataque. Pues mira, depende, para el ataque, si eres una persona sensible o eres una persona de tolerancia media, 50 durante el ataque, más la suplementación diaria que probablemente sean 40 o 50, que ese día tome 100. 100 es una excelente dosis para un momento agudo y para cualquiera que sea. Por ejemplo, los pacientes con quimioterapia, que nosotros aquí lo usamos bastante, o pacientes que tienen el sistema inmunológico bajo y están tomando y quieren reforzar el sistema inmunológico, hacemos dosis de 100 diarios y les ayuda muchísimo, ¿no? Para reforzar el sistema endocannabinoide, para reforzar el sistema inmunológico, para vasodilatador, para disminuir niveles de glucosa, para disminuir niveles de presión arterial. O sea, realmente esos 100 durante digamos que un periodo agudo es excelente. Y para suplementación diaria, conocer cuál es realmente qué eres tú, ¿no? Si eres sensible o eres de tolerancia media o baja, ¿no? Pero normalmente diría que 100 en un episodio agudo. La importancia de poder dar el tiempo a cada cosa y poder entender que si tengo un cuadro migrañoso, tengo que ir a recuperarme, porque si no me voy a recuperar, este cuadro se puede prolongar durante más tiempo. Los pacientes que empiezan con un cuadro migrañoso y no se toman nada son los que les duran 72 horas.
les recomiendo a todos que si se conocen migrañosos o empiezan con un cuadro migrañoso, importantísimo iniciar a tomar CBD, encerrarse, tomar bebidas frías y agua, no alcohol, nada que tenga refrescos, nada de Gatorade, no necesitan minerales en ese momento, necesitan hidratarse y por supuesto, no, o sea, es no ir a trabajar. Si empieza con la migraña, necesitan ir a relajarse. Y justo lo que dices del CBD y la sobredosificación, pues el único riesgo, que no lo es que te duermas. Y cuando tienes migraña, lo único que quieres es olvidarte y dormirte, que tienes migraña, ¿no? Entonces, y también es importante mencionar que durante el evento migrañoso, como había dicho anteriormente, genera náuseas y vómitos. Y el CBD ayuda muchísimo para las náuseas. Disminuye considerablemente. Les ayuda, por ejemplo, para los pacientes con quimioterapia que les doy, el CBD ayuda muchísimo para las náuseas y para los eventos migrañosos son excelentes. Sí, pues esto, sabiendo este tema de la dosificación, igual les doy un tip por ahí. Nuestras nuevas gotis de 3.000 miligramos contienen 100 miligramos en una sola pebeta. Entonces, para casos de dosificación, sí, obviamente las gotis 3.000 son para este tipo de padecimientos que requieren dosificación, dosis mucho más elevadas para tratar dolores o para tratar síntomas agudos como muy específicos. Entonces ahí les dejo el tip también si lo quieren usar un ojo. Entonces, bueno, estamos en la creación de nuevos productos que dan una manera mucho más simple y sencilla a través de métodos universales de ingesta, como esta cápsula vegana, ¿no? Entonces, esténse pendientes porque sí por ahí los vamos a tener y bueno, para que todo el mundo pueda hacer su suplementación diaria como una manera preventiva. O sea, lo importante de la suplementación es eso, ¿no? Que estamos acostumbrando al cuerpo a consumir CBD y esto lo que hace el build-up de todos los días es prevención. Prevenir que si tenemos algún mal que no nos afecte tanto, si tenemos algún dolor que llegue a bajar, ¿no? Entonces, esa es un poco la recomendación de la suplementación diaria y como en el caso específico de la migraña, la suplementación diaria ayuda a evitar la frecuencia tan cercana y la intensidad del dolor cuando se presenta el cuadro migrañoso. Cada vez veo más que venden CBD y que más empresas. Y entonces, yo lo único que me gustaría decirles a todos es que realmente chequen qué es CBD, cuánto tiene CBD, si tiene THC, o sea, que realmente evalúen que esté... estoy en un grupo, entonces veo constantemente que están vendiendo CBD con THC, sin COFEPRIS, y es un tema, sinceramente es un tema porque no es como el dióxido de cloro, o sea, realmente la gente está arraigada a vender este CBD porque tiene FDA y yo solamente les digo que no sean malinchistas, que compren CBD, que esté autorizado por COFEPRIS, que confíen en nuestras autoridades y que el CBD, y que solamente tenga CBD, que no tenga THC, que no piensen que porque tiene THC es mejor, que no piensen que porque tenga todo la gama de cannabinoides es mejor. Solamente necesitan CBD y solamente necesitan dosis específicas, o sea, no es, porque la gente tiene como los antibióticos, ¿no? Y por eso la resistencia a los antibióticos, pues voy a empezar con 2 pastillitas para que amarre, ¿no? Eso está terrible, o sea, eso no empiecen así. Podría hablar de esto todo el tiempo, pero es que veo cada vez más que hay menos información y la gente como que piensa que somos... que no nos va a pasar nada, ¿no? Y con el CBD sí no nos va a pasar nada, es algo inocuo, pero no vamos a llegar a lo que estamos buscando. Y si ahorita lo que estamos buscando es eliminar o disminuir los eventos migrañosos, con suplementación diaria les prometo que no van a necesitar analgésicos, o si lo necesitan va a ser de mucho menor dosis. Creamos estos pequeños snippets de este material, nosotros creamos contenidos en YouTube que se llaman Infodrops. Entonces, nuestro canal de YouTube es Psiquilis Educación y ahí pueden encontrar
toda la información más importante de este video en capítulos. De hecho, ya está capitulado. Entonces, si tú le pones, le das clic al episodio y buscas en el índice la pregunta que tienes o el tema específico que quieres buscar, ya te puedes saltar todo ese tema y llegar a donde quieras, ya está capitulado. Entonces, los invitamos a que sigan leyendo el blog, a que sigan visitándonos, júntense con nosotros todos los miércoles de live cada 15 días. Y les agradecemos muchísimo a todos su presencia, sus preguntas y su apoyo. A ti, Fran, tu apoyo y todo tu conocimiento que vienes a compartir con nosotros. No, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un placer verte, oírte y platicar contigo. Muchísimas gracias a todos también por escucharnos. Que estés muy bien, que estén todos muy bien allá. Cuídense mucho, yo los abrazo mucho desde aquí. La gente saludable es gente feliz. Yo los quiero ver felices a todos. Entonces, cuídense mucho, tomen su CBD diario y su suplementación. Y quédense y abrácense mucho. Nos vemos. Un abrazo. Adiós.